¿Alguna vez te han tratado como si fueras invisible, como si tu voz no importara, como si todo lo que has logrado no significara absolutamente nada para las personas que deberían celebrarte más que nadie? Eso es exactamente lo que sentí al estar parada en aquella lujosa sala de estar, rodeada de muebles de diseñador y gente vistiendo ropa que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, escuchándolos reírse de chistes hechos a costa mía. Mi nombre es Sara, y durante 32 años he sido la decepción de la familia, aquella de quien susurran cuando creen que no puedo oír, el cuento de advertencia que les cuentan a sus hijos sobre lo que sucede cuando no sigues el camino convencional. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos tenía ni la más mínima idea, era que yo sostenía los hilos de todo lo que más valoraban. Y aquella noche en la fiesta de cumpleaños de mi prima Jennifer, estaba a punto de cortar cada uno de esos hilos y ver cómo su pequeño mundo perfecto se derrumbaba a su alrededor. Todavía puedo recordar el momento exacto en que decidí que era suficiente, cuando años de insultos sutiles y falta de respeto flagrante finalmente me empujaron más allá de mi punto de quiebre. Fue cuando mi tío Ricardo, parado ahí con su tercera copa de whisky caro que yo había pagado indirectamente, se giró hacia toda la sala y preguntó con esa sonrisa condescendiente que había llegado a despreciar a lo largo de los años, preguntándole a todos si recordaban cuando yo solía hablar de mis pequeñas ideas de negocios, enfatizando la palabra pequeñas como si fuera el remate del chiste más gracioso del mundo. La sala estalló en carcajadas y sentí que algo dentro de mí cambiaba, algo fundamental e irreversible, como una puerta que se cierra de golpe en un capítulo de mi vida, mientras otro se abre de par en par. Mis manos temblaban, no de miedo ni nerviosismo, sino de la pura adrenalina de lo que estaba a punto de hacer, del secreto que estaba a punto de revelar y que voltearía toda su percepción de la realidad de cabeza. Verás, durante los últimos 8 años había estado dirigiendo una firma de capital de riesgo especializada en startups tecnológicas e inversiones en energía sostenible, y a través de una serie de adquisiciones cuidadosas y alianzas estratégicas, me había convertido silenciosamente en la inversora principal de cada uno de los emprendimientos comerciales en los que los miembros de mi familia estaban involucrados. La supuesta empresa de construcción autofinanciada de mi hermano, la cadena de boutiques de mi hermana, la firma de desarrollo inmobiliario de mi tío Ricardo, la agencia de marketing de influencers de mi prima Jennifer, incluso el negocio de consultoría de mi padre, del que nunca se callaba en las reuniones familiares. Todos estaban flotando sobre dinero que en última instancia se remontaba a mí a través de una red compleja de sociedades holding y fondos de inversión que había mantenido deliberadamente anónimos. Tenía mis razones para mantener este anonimato, razones que iban más allá de la simple modestia o estrategia financiera, razones arraigadas en años de ver a mi familia medir el valor por cuentas bancarias y estatus social en lugar de carácter o logros genuinos. Crecer en la familia Morrison significaba crecer en un mundo donde el éxito se definía por parámetros muy específicos, y yo nunca encajé del todo en esas pequeñas cajas ordenadas en las que les encantaba organizar sus vidas. Mis hermanos, Jessica y Miguel, eran los niños de oro desde el primer día, los que siguieron el guión perfectamente, los que fueron a las escuelas correctas, se unieron a los clubes correctos, se casaron con las personas correctas de las familias correctas, y construyeron los tipos correctos de negocios que se veían bien en los boletines navideños y las publicaciones de redes sociales. Jessica, 3 años mayor que yo, siempre había sido la reina de belleza, la que podía entrar en una habitación y captar la atención sin decir una palabra, quien se casó con un administrador de fondos de cobertura a los 25 años, e inmediatamente comenzó a construir su imperio de boutiques, vendiendo bolsos sobrevalorados a mujeres que querían sentirse exclusivas. Miguel, apenas 18 meses mayor que yo, era el chico de oro atlético, el que consiguió una beca completa para jugar fútbol americano en una universidad prestigiosa, quien aprovechó esas conexiones para convertirlas en un negocio de construcción que principalmente servía a clientes adinerados, construyendo segundas y terceras casas en vecindarios exclusivos. Y luego estaba yo, la menor, la que era demasiado callada, demasiado estudiosa, demasiado interesada en cosas que no se traducían inmediatamente en capital social o en conversaciones impresionantes en cenas. Recuerdo tener 14 años,
sentada en la mesa de acción de gracias mientras mi padre se jactaba del último partido de fútbol de Miguel, y mi madre mostraba a todos fotos del portafolio de modelaje de Jessica, y cuando alguien finalmente me preguntó qué me interesaba, comencé a hablar sobre este proyecto de programación en el que estaba trabajando, una aplicación simple que podía ayudar a organizar horarios de estudio, y vi cómo sus ojos se vidriaban en segundos. Mi tío Ricardo literalmente me interrumpió a mitad de frase para preguntar si alguien quería más vino, y la conversación siguió adelante como si nunca hubiera hablado. Ese momento, tan pequeño e insignificante como pueda parecer, plantó una semilla en mí, una determinación de probar algo que no podía articular del todo en ese momento, pero que se hizo más fuerte con cada comentario despectivo, cada vez que fui pasada por alto, cada reunión familiar donde me sentía como un fantasma en mi propia historia. Fui a la universidad en contra de sus deseos, eligiendo estudiar ciencias de la computación y negocios en una universidad estatal en lugar de seguir la educación de artes liberales en la Ivy League que mi madre había imaginado para mí, una que me ayudaría a encontrar un esposo adecuado en lugar de una carrera adecuada. Lo llamaron un desperdicio. Dijeron que estaba desaprovechando oportunidades. Predijeron que me arrepentiría de no seguir el camino de Jessica de casarse bien y enfocarse en verse bien en eventos de caridad. Recuerdo que mi padre me llevó a un lado durante mi segundo año, sentándome en su estudio como si estuviera a punto de entregar alguna sabiduría profunda, y diciéndome que era hora de ponerme seria sobre mi futuro, con lo cual quería decir que era hora de comenzar a asistir a los eventos sociales correctos y hacerme disponible para el tipo correcto de hombres de las familias correctas. La decepción en su rostro cuando le dije que estaba más interesada en construir algo significativo que en convertirme en el trofeo de alguien era algo que todavía puedo ver claramente cuando cierro los ojos, incluso todos estos años después. Pero seguí adelante, trabajando en empleos de medio tiempo para complementar mis becas, pasando noches en el laboratorio de computación trabajando en proyectos mientras mis hermanos publicaban fotos de fiestas exclusivas y vacaciones exóticas financiadas por la generosidad aparentemente interminable de nuestros padres. Me gradué con honores, lo cual mi familia reconoció con un aplauso educado de golf antes de inmediatamente cambiar la conversación a la próxima boda de Jessica, que aparentemente era lo único que valía la pena emocionarse ese año. Mi primer trabajo fue en una pequeña startup tecnológica, donde era una de solo 3 empleados, trabajando horas locas por un pago modesto, aprendiendo todo lo que podía sobre cómo operaban realmente los negocios desde cero, no desde la perspectiva de Torre de Marfil que mi familia prefería. Esa startup fracasó después de 18 meses, y cuando lo mencioné en una cena familiar, mi tío Ricardo se rió y dijo que no le sorprendía, que debería haber aprendido ya que los negocios reales requerían conexiones y capital, no solo habilidades técnicas y entusiasmo ingenuo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ya había comenzado a consultar por mi cuenta, usando mi experiencia técnica para ayudar a otras startups a optimizar sus operaciones, y estaba ganando más dinero del que nadie en esa mesa sospechaba, dinero que estaba ahorrando e invirtiendo cuidadosamente en fondos indexados y bienes raíces en mercados emergentes. Los años que siguieron fueron una clase magistral en ser subestimada, y aprendí a usar eso a mi favor, de maneras que habrían sorprendido a mi familia si hubieran estado prestando atención. Cuando tenía 26 años, había ahorrado lo suficiente para hacer mi primera inversión ángel en la startup de inteligencia artificial de un amigo, poniendo $50,000 que todos pensaban que había pedido prestados de algún lugar, porque seguramente no podía haber ahorrado tanto por mi cuenta. Cuando esa startup fue adquirida por una importante empresa tecnológica, 3 años después, mi inversión inicial se convirtió en $2,300,000 y de repente tenía capital real con el que trabajar, poder real para dar forma a mi propio destino de maneras con las que solo había soñado. Pero no se lo dije a nadie. No aparecí en reuniones familiares con un auto nuevo o ropa de diseñador, o ninguna de las señales típicas de riqueza repentina que les habría hecho prestar atención. En cambio, viví en el mismo apartamento modesto, conduje el mismo Honda Civic confiable, usé la misma ropa simple de minoristas asequibles, y continué dejándolos creer que estaba luchando para llegar a fin de mes en mi pequeño mundo tecnológico, que no podían molestarse en entender. Comencé un pequeño fondo de inversión, trayendo algunos socios que había conocido a través de mi trabajo de consultoría,
personas que realmente entendían el potencial de las tecnologías emergentes y no estaban cegadas por definiciones tradicionales de éxito. Nos enfocamos en startups que estaban resolviendo problemas reales, empresas que trabajaban en energía renovable, tecnologías médicas, plataformas educativas, innovaciones agrícolas, negocios que tenían el potencial de marcar una diferencia genuina, al mismo tiempo que generaban retornos sustanciales. Mi familia no sabía nada de esto, por supuesto, porque cada vez que intentaba hablar sobre mi trabajo en eventos familiares, era interrumpida, ignorada o tratada con condescendencia con esa marca especial de superioridad reservada para miembros de la familia que se niegan a permanecer en el carril que se les asignó. Mi madre me daba palmaditas en la mano y me decía que era dulce que tuviera pasatiempos. Mi padre asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. Mis hermanos intercambiaban miradas cómplices que decían que sentían pena por mí. Todavía persiguiendo estos pequeños sueños en lugar de establecerme en una vida adecuada como ellos habían hecho. Lo que no podían ver, lo que su propia arrogancia y perspectiva limitada les impedía entender, era que mientras ellos estaban ocupados jugando juegos de estatus y midiendo su valor por el tamaño de sus casas y la exclusividad de sus clubes de campo, yo estaba construyendo algo sustancial, algo que eventualmente eclipsaría todos sus logros combinados. A los 30 años, mi fondo de inversión había crecido para administrar más de $50 millones en activos, con una cartera que incluía 12 salidas exitosas y 23 inversiones activas en empresas que genuinamente estaban cambiando sus industrias. Me había probado a mí misma en salas donde la inteligencia y la visión importaban más que los apellidos y las conexiones sociales, donde las personas respetaban los resultados en lugar del pedigrí. Pero en las reuniones familiares, todavía era solo Sara, la rara, la que nunca logró organizarse del todo, la que amaban usar como cuento de advertencia. Recuerdo a mi prima Jennifer, que era solo 2 años menor que yo, llevándome a un lado en su fiesta de compromiso y diciéndome, con lo que probablemente pensó que era genuina amabilidad, que no era demasiado tarde para que yo enderezara mi vida, que conocía a varios hombres agradables que podrían estar dispuestos a pasar por alto mi edad y mi falta de posición social, si solo ponía un poco de esfuerzo en mi apariencia y actitud. Sonreí y le agradecí, mientras internamente calculaba que las acciones que poseía en la empresa tecnológica de su prometido, acciones que había adquirido a través de uno de mis vehículos de inversión, valían más que todo su anillo de compromiso, y que si quería, podía influir en las decisiones de la junta que determinarían la trayectoria de su carrera durante la próxima década. La ironía era deliciosa, pero la guardé para mí, porque había aprendido que a veces la posición más poderosa es la que nadie sabe que ocupas. Luego vino la llamada telefónica que pondría todo en marcha, la que llevaría a esa fatídica fiesta de cumpleaños donde todo cambió para siempre. Mi hermano Miguel me llamó un martes por la tarde, lo cual era inusual, porque rara vez hablábamos fuera de obligaciones familiares, y me preguntó si conocía a alguien en el espacio de capital de riesgo que pudiera estar interesado en ayudarlo a expandir su negocio de construcción. Había conseguido un contrato para construir un desarrollo residencial de lujo, pero necesitaba capital adicional para cubrir los costos iniciales, y estaba teniendo problemas para asegurar financiamiento tradicional, porque los bancos querían demasiada garantía y demasiado control. Escuché cuidadosamente, hice las preguntas correctas, y le dije que vería qué podía hacer, sabiendo perfectamente que podía hacer que esto sucediera con una sola llamada telefónica a mi propia firma. 2 semanas después, a través de una serie cuidadosamente estructurada de conversaciones y conexiones deliberadamente oscurecidas, mi fondo se convirtió en el inversor principal en el proyecto de expansión de Miguel, proporcionando $3 millones a cambio de capital y alguna representación en la junta, a lo cual Miguel acordó porque pensó que estaba tratando con un grupo de inversores anónimos que no sabían nada sobre su familia o su historia. La documentación fue manejada por abogados que no tenían idea de que yo estaba involucrada. El dinero fue transferido a través de cuentas intermediarias que no podían rastrearse hasta mí sin contabilidad forense seria. Y Miguel obtuvo su financiamiento sin saber nunca que vino de su hermana pequeña, a quien había pasado décadas despreciando como un fracaso. El mismo patrón se repitió con la expansión de las boutiques de Jessica, con las empresas inmobiliarias de mi tío Ricardo, con la agencia de influencers de mi prima Jennifer,
que necesitaba capital para competir con empresas más grandes, con el negocio de consultoría de mi padre que estaba luchando más de lo que él admitiría jamás ante la familia. Uno por uno, a través de diferentes fondos y diferentes intermediarios y diferentes estructuras legales, me convertí en la base oculta sobre la cual se construyó todo su imperio de éxito. Y la parte hermosa era que ninguno de ellos tenía idea. Todos pensaban que eran autohechos. Todos creían su propia mitología sobre el trabajo duro y las decisiones inteligentes y los valores familiares creando su prosperidad. Vivir con este secreto era a la vez empoderador y agotador, un acto de equilibrio constante entre la satisfacción de conocer la verdad y la frustración de verlos continuar tratándome como si estuviera por debajo de ellos. Cada reunión familiar se convertía en una actuación donde tenía que fingir estar impresionada por sus logros. Tenía que escuchar sus consejos condescendientes sobre cómo debería vivir mi vida. Tenía que soportar su lástima y su juicio, mientras sabía que todo su mundo colapsaría si decidía retirar mi apoyo. Hubo momentos en que quería gritar la verdad, momentos en que el impulso de borrar esas expresiones arrogantes de sus caras era casi abrumador, pero me contuve porque me había convencido de que estaba tomando el camino más noble, que estaba siendo la persona más grande, que algún día me verían por quien realmente era sin que yo tuviera que forzar la revelación. Me decía a mí misma que su opinión no importaba, que había probado todo lo que necesitaba probar a las personas que realmente importaban en el mundo de los negocios, que la aprobación familiar era un concepto anticuado que había superado. Pero en el fondo, en esos momentos tranquilos, tarde en la noche, cuando estaba sola con mis pensamientos, sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Sabía que parte de mí todavía era esa niña de 14 años, en la mesa de acción de gracias, desesperada por ser vista, desesperada por ser escuchada, desesperada por importar a las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. El rencor se acumuló lentamente, acumulándose con cada comentario despectivo, cada sonrisa condescendiente, cada evento familiar donde fui tratada como algo secundario, hasta que se convirtió en esta cosa pesada que llevaba conmigo, este peso que se hizo más pesado con cada año que pasaba. La invitación a la fiesta del 30º cumpleaños de Jennifer llegó en una cartulina costosa con letras en relieve dorado, el tipo de papelería exagerada que gritaba: «Miren qué exitosos y sofisticados somos». La fiesta se llevaría a cabo en su nuevo hogar, una propiedad extensa en una comunidad cerrada exclusiva que había comprado con dinero de su negocio de influencer, el mismo negocio que solo era rentable debido a las inversiones estratégicas y conexiones que mi fondo había facilitado detrás de escena. La invitación especificaba vestimenta de cóctel, lo que en código de la familia Morrison significaba etiquetas de diseñador y exhibiciones ostentosas de riqueza, el tipo de evento donde la gente pasaría la noche comparando relojes y discutiendo sus últimas vacaciones a alguna isla privada o resort exclusivo. Casi no voy. Seriamente consideré enviar mis disculpas y pasar la noche haciendo literalmente cualquier otra cosa, pero algo me hizo aceptar, algún instinto que me dijo que esto podría ser importante, que algo se estaba gestando bajo la superficie de nuestra fachada familiar cuidadosamente mantenida. Compré un vestido negro simple de una tienda por departamentos, nada elegante ni caro, sabiendo que me haría destacar de todas las formas incorrectas entre la multitud vestida de diseñador, sabiendo que reforzaría su percepción de mí como la pariente en apuros que no podía permitirse algo mejor. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si parte de mí ya sabía lo que iba a suceder, si alguna parte subconsciente de mi cerebro había decidido que esta iba a ser la noche en que todo cambiaría, cuando la farsa finalmente terminara y la verdad saliera a la luz. Llegué elegantemente tarde, que era mi práctica estándar en eventos familiares. Un pequeño acto de rebelión que probablemente pasó desapercibido, pero me hizo sentir un poco menos cómplice en todo el espectáculo. La casa era magnífica, tenía que admitirlo. Todo techos altos y ventanas de piso a techo y arte cuidadosamente seleccionado que gritaba gusto caro, sin ser demasiado obvio al respecto. Los invitados eran exactamente quienes esperaba. Una mezcla cuidadosamente seleccionada de miembros de la familia y amigos influencers de Jennifer y sus parejas adineradas, todos vestidos con ropa que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, todos ellos llevándose a sí mismos, con esa marca particular de confianza que viene de nunca haber tenido que preocuparse por dinero o estatus.
Tomé una copa de champán de uno de los meseros circulantes y encontré un rincón tranquilo donde podía observar sin ser demasiado conspicua, que era mi estrategia habitual en estos eventos, permanecer en la periferia donde podía ver la actuación sin ser obligada a participar demasiado activamente. Mi hermana Jessica estaba manteniendo la corte cerca de la chimenea, rodeada de un grupo de mujeres que pendían de cada una de sus palabras mientras describía su última apertura de boutique en la ciudad, cómo había supervisado personalmente cada detalle, cómo la estética de diseño estaba inspirada en su reciente viaje a Milán, cómo la clientela exclusiva que estaba cultivando representaba el pináculo del gusto sofisticado. Miguel estaba en el lado opuesto de la habitación, bebida en mano, en conversación profunda con nuestro padre y el tío Ricardo, probablemente discutiendo negocios y política y puntajes de golf, la trinidad de temas de conversación masculina aceptables en nuestra familia. Jennifer flotaba por la habitación como si fuera su dueña, lo cual supongo que lo era, aceptando cumplidos y besos al aire, y regalos perfectamente envueltos con la gracia practicada de alguien que había pasado toda su vida siendo el centro de atención. La noche progresó exactamente como había esperado durante la primera hora más o menos, conmigo siendo mayormente ignorada excepto por el ocasional saludo obligatorio de parientes que sentían que tenían que reconocer mi presencia, pero claramente no podían pensar en nada significativo que decirme. Mi madre preguntó si estaba viendo a alguien especial, su tono dejando en claro que hacía mucho. Había renunciado a la esperanza de que yo encontrara una pareja adecuada, pero sentía la obligación de mantener la pretensión de preocupación. Una tía que apenas conocía me dijo que realmente debería hacer algo con mi cabello, que un buen estilista podría hacer maravillas, y nunca era demasiado tarde para hacer un esfuerzo con la apariencia de una. La implicación siendo que mi éxito profesional no significaba nada si no me veía como parte de una mujer Morrison exitosa. Sonreí a través de todo, bebí mi champán, y me dije a mí misma que me quedaría una hora más antes de hacer mis excusas e irme, antes de que esto comenzara a molestarme realmente de la manera en que siempre lo hacía si me quedaba demasiado tiempo. Pero luego se anunció la cena, y todos nos movimos al comedor masivo donde Jennifer había establecido una configuración de mesa en forma de U que permitía a todos verse entre sí, lo que debería haber sido mi primera señal de advertencia de que algo estaba planeado, que esto no iba a ser solo una cena familiar normal, donde todos competían por contar las historias más impresionantes sobre sus vidas. La comida en sí era elaborada y costosa, plato tras plato de comida bellamente presentada que estoy segura costó una fortuna, y que la mayoría de las personas apenas tocó porque estaban demasiado ocupados hablando y bebiendo y actuando unos para otros. Me encontré sentada en el extremo lejano de un brazo de la U, al lado de una pareja que no conocía que pasó toda la comida discutiendo su reciente proyecto de renovación, y no me hicieron una sola pregunta sobre mí, lo cual estaba bien porque prefería ser invisible a ser tratada con condescendencia. La conversación fluía a mi alrededor como si ni siquiera estuviera allí, y dejé que mi mente divagara, pensando en los proyectos que tenía esperándome en la oficina, las oportunidades de inversión que estaba evaluando, el mundo real donde realmente importaba y mis contribuciones eran valoradas. Entonces, justo cuando se estaba sirviendo el postre, Jennifer se levantó y chocó su copa para llamar la atención de todos, y sentí un pequeño aleteo de ansiedad en mi estómago, ese sentido intuitivo de que algo estaba a punto de salir mal aunque no podía articular exactamente qué. Ella agradeció a todos por venir. Se deshizo en elogios sobre lo bendecida que se sentía de estar rodeada de gente tan increíble, y luego dijo que quería tomarse un momento para reconocer a todos los miembros exitosos de la familia Morrison, para celebrar los logros increíbles que la hacían sentir tan orgullosa de llevar este nombre. Lo que siguió fue una serie cuidadosamente orquestada de brindis y reconocimientos, comenzando con nuestro padre y su negocio de consultoría, que acababa de conseguir un contrato importante con una empresa Fortune 500, pasando al tío Ricardo y su desarrollo inmobiliario que estaba transformando todo un vecindario. Luego a Miguel y su empresa de construcción que estaba construyendo casas de lujo para la clientela más exclusiva. Luego a Jessica y su imperio de boutiques que se estaba convirtiendo en un destino para compradores sofisticados en toda la región. Cada reconocimiento fue recibido con aplausos y felicitaciones, con personas levantando sus copas y ofreciendo su admiración por estas historias de éxito autohechas, estos ejemplos brillantes de excelencia y determinación Morrison. Aplaudí junto con todos los demás,
mi rostro congelado en una sonrisa educada mientras algo frío y duro se instalaba en mi pecho, porque sabía hacia dónde iba esto. Podía sentirlo venir como una tormenta en el horizonte. Como era de esperarse, después de haber elogiado a todos los demás, la mirada de Jennifer finalmente se posó en mí, y vi algo parpadear en sus ojos, algo que parecía casi como lástima mezclada con diversión, y supe que lo que estaba a punto de suceder iba a estar diseñado para herir, para ponerme en mi lugar, para recordarme a mí y a todos los demás que yo era la decepción de la familia, la que no estaba a la altura. Dijo, con ese tono perfectamente practicado de falsa simpatía que había dominado a lo largo de los años, que también quería reconocerme a mí, querida Sara, que todavía estaba descubriendo las cosas, todavía buscando su camino en la vida, todavía trabajando tan duro en sus pequeños proyectos tecnológicos, aunque no se habían convertido exactamente en el éxito que todos habíamos esperado. La palabra pequeños aterrizó como una bofetada, intencional y cruel, y sentí mi rostro enrojecer caliente de humillación y rabia. Continuó, diciendo que era importante recordar que no todos podían ser tan exitosos como los demás, que no todos estaban destinados a construir imperios o dejar su marca en el mundo, que había valor en simplemente hacer tu mejor esfuerzo, incluso si tu mejor esfuerzo no era del todo suficiente, y ¿no era dulce cómo seguía intentando a pesar de todos los contratiempos y decepciones? La sala se había quedado en silencio, ese tipo horrible de silencio, donde todos saben que algo inapropiado está sucediendo, pero nadie quiere ser el que lo señale, y podía sentir docenas de ojos sobre mí, observando para ver cómo reaccionaría, esperando ver si me derrumbaría o me defendería, o simplemente aceptaría esta humillación pública con gracia. Antes de que pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, mi tío Ricardo, envalentonado por el alcohol y la atención de la sala, decidió agregarse, levantándose con su copa en alto y esa horrible sonrisa en su rostro que había detestado desde que tengo memoria. Dijo que quería agregar al encantador brindis de Jennifer compartiendo una pequeña historia sobre mí, sobre cómo solía ir a él con mis ideas de negocios cuando era más joven, cómo me emocionaba tanto con estos conceptos que no tenían absolutamente ningún sentido para nadie con experiencia empresarial real, cómo había tratado de darme consejos, pero yo siempre era demasiado terca para escuchar, demasiado convencida de que sabía más que las personas que realmente habían tenido éxito en el mundo. Real, me imitó a mi yo más joven, poniendo una voz aguda y diciendo algo sobre cómo Internet iba a cambiarlo todo, cómo la tecnología era el futuro, cómo los modelos de negocios tradicionales iban a volverse obsoletos. Y todos se rieron, realmente se rieron de esta cruel burla de mi yo más joven y esperanzada. Dijo que era un buen recordatorio de que la inteligencia y la ambición no eran suficientes, que necesitabas conexiones y capital y sentido común para realmente triunfar en el mundo de los negocios, que algunas personas simplemente estaban destinadas a ser empleados en lugar de empresarios, y no había vergüenza en aceptar tus limitaciones y encontrar un buen trabajo estable en lugar de perseguir sueños imposibles. La risa creció más fuerte, y vi cómo mi propia madre asentía, cómo mi padre se reía entre dientes en su copa de vino, cómo mis hermanos intercambiaban miradas cómplices que decían que habían estado pensando lo mismo, pero eran demasiado educados para decirlo en voz alta. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo fundamental e irreversible, como una cuerda que había estado estirada demasiado tensa durante demasiado tiempo, finalmente rompiéndose con un crack casi audible. Lo sentí físicamente, esta oleada de claridad y determinación que expulsó toda la vergüenza y el dolor, y lo reemplazó con ira fría y cristalina. Había pasado años tomando el camino más noble, años siendo la persona más grande, años convenciéndome de que no necesitaba su aprobación o reconocimiento, pero sentada allí en ese momento, escuchándolos reírse de mí, viéndolos burlarse de todo por lo que había trabajado, me di cuenta de que había terminado, absoluta y completamente terminado con este espectáculo, terminado con proteger sus egos y sus cómodas ilusiones, terminado con ocultar quién realmente era y lo que realmente había logrado. Mis manos dejaron de temblar, mi respiración se estabilizó y sentí una extraña calma instalarse sobre mí, el tipo de calma que viene justo antes de hacer algo que nunca puedes retractarte, algo que cambiará todo para siempre. Me levanté lentamente, deliberadamente, y la risa comenzó a morir mientras la gente notaba,
mientras la sala gradualmente volvía a caer en silencio con todos mirándome, probablemente esperando que hiciera alguna salida llorosa o entregara alguna defensa ineficaz de mí misma que pudieran descartar y olvidar para mañana. Recogí mi copa de vino, tomé un sorbo lento y dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo, hasta que la gente comenzó a moverse en sus asientos e intercambiar miradas confusas, hasta que tuve la atención completa e indivisa de todos. Comencé a hablar con una voz que era tranquila pero clara, controlada pero con un filo que hizo que la gente se inclinara hacia adelante para escucharme mejor, y dije que quería agradecer a Jennifer por sus amables palabras y al tío Ricardo por su divertida historia, que apreciaba que se tomaran el tiempo para reconocerme frente a toda esta gente maravillosa. El sarcasmo en mi tono era lo suficientemente sutil como para que algunas personas lo perdieran por completo, pero podía ver la comprensión amaneciendo en algunos rostros. Podía ver la expresión de mi madre cambiar de diversión a preocupación mientras reconocía algo en mi comportamiento que nunca había visto antes. Dije que había estado pensando mucho últimamente sobre el éxito y lo que realmente significa, sobre la diferencia entre la apariencia de logro y el logro sustancial real, sobre lo fácil que es confundir tener dinero con ganar dinero, sobre cómo a veces las personas que hablan más fuerte sobre su éxito son las que menos lo entienden. La sala se había quedado completamente quieta ahora, con personas sosteniendo sus copas congeladas a medio camino de sus labios, con conversaciones muriendo a mitad de frase, mientras todos trataban de averiguar qué estaba sucediendo, hacia dónde iba con esto. Dije que había aprendido a lo largo de los años que el poder real, la influencia real, el éxito real, a menudo opera silenciosamente, detrás de escena, sin la necesidad de validación constante o reconocimiento público, que las personas que realmente controlan las cosas rara vez sienten la necesidad de anunciarlo a todos al alcance del oído. Mi padre comenzó a interrumpir, probablemente para callarme antes de que pudiera decir algo verdaderamente vergonzoso, pero levanté mi mano y seguí hablando, mi voz volviéndose un poco más fuerte, un poco más contundente, y algo en mi expresión debe haberlo advertido porque se sentó de nuevo y me dejó continuar. Les dije que quería compartir algo con ellos, algo que había estado manteniendo en privado durante bastante tiempo, pero que parecía relevante dados los festejos de la noche y la perspectiva interesante que todos habían compartido sobre mi vida y logros. Dije que durante los últimos 8 años había estado dirigiendo una firma de capital de riesgo especializada en inversiones en tecnología y energía sostenible, y que a través de análisis cuidadoso y posicionamiento estratégico, mi fondo se había vuelto bastante exitoso, administrando una cartera valorada en más de $200 millones, con inversiones en más de 40 empresas en múltiples sectores. Vi cómo la confusión se extendía por sus rostros, mientras trataban de reconciliar esta información con su imagen fija de mí, como el fracaso de la familia, y podía verlos intercambiando miradas que preguntaban si estaba inventando esto, si finalmente me había quebrado bajo la presión de ser la decepcionante y ahora estaba hilando fantasías elaboradas. Pero no había terminado, ni siquiera cerca, y la mejor parte aún venía, la parte que destrozaría toda su comprensión de su propio éxito y los obligaría a confrontar la realidad que habían estado demasiado ciegos y demasiado arrogantes para ver. Dije que lo que hacía esto particularmente interesante, lo que pensé que podrían encontrar especialmente relevante para la celebración de esta noche del logro de la familia Morrison, era que a través de varios vehículos de inversión y sociedades holding y asociaciones estratégicas, mi fondo de alguna manera había terminado siendo el inversor principal en varios negocios, con los que algunos de ellos podrían estar familiarizados, negocios que de hecho pertenecían a miembros de esta misma familia. La confusión estaba dando paso a la sospecha ahora, a una conciencia incipiente de que algo significativo estaba sucediendo incluso si no podían comprender del todo qué era todavía, y podía ver a mi hermano Miguel inclinándose hacia adelante en su silla, su rostro palideciendo mientras alguna terrible posibilidad comenzaba a formarse en su mente. Saqué mi teléfono. Abrí una carpeta que había preparado semanas atrás, por si acaso, conteniendo documentación y estructuras corporativas y acuerdos de inversión, y comencé a caminar alrededor de la mesa lentamente, deliberadamente, haciendo contacto visual con cada persona, mientras revelaba exactamente cómo su supuesto éxito autohecho estaba realmente construido sobre una base que yo había construido. Me detuve detrás de Miguel primero,
Le mostré los documentos corporativos que probaban que mi fondo poseía el 37% de su empresa de construcción, que habíamos proporcionado el capital para su expansión, que teníamos asientos en la junta que nos daban influencia significativa sobre sus decisiones comerciales, y vi cómo el color se drenaba completamente de su rostro, cómo su boca se abría y cerraba sin que saliera ningún sonido. Me moví a Jessica después. Le mostré cómo mi fondo poseía el 42% de su cadena de boutiques, cómo habíamos financiado su expansión a nuevos mercados, cómo los inversores anónimos a los que había estado reportando trimestralmente eran en realidad administrados por una firma donde yo era la socia mayoritaria. Su mano perfectamente arreglada voló a su boca, sus ojos muy abiertos con shock, y algo que parecía traición, como si de alguna manera le hubiera hecho mal al financiar secretamente su éxito. El tío Ricardo fue el siguiente, y su reacción fue la más satisfactoria, porque había sido el más ruidoso en su burla, el más cruel en su desprecio de mis capacidades, y verlo darse cuenta de que poseía el 28% de su empresa de desarrollo inmobiliario, que había aprobado el financiamiento para su último proyecto, que podría haberlo cerrado en cualquier momento durante los últimos 3 años, fue absolutamente delicioso de una manera que probablemente me hace una persona terrible. Pero ya no me importaba. Le mostré a Jennifer los documentos de inversión para su agencia de influencers, explicando cómo mi fondo había proporcionado el capital que necesitaba para competir con empresas más grandes, cómo poseíamos el 35% de su empresa y teníamos control estratégico sobre las principales decisiones comerciales, y vi cómo su rostro pasaba por la incredulidad, el horror y algo que parecía casi como rabia, al ser expuesta frente a todos sus amigos y seguidores cuidadosamente cultivados. Incluso mi padre no se salvó, y tomé particular satisfacción en mostrarle cómo mi fondo había adquirido silenciosamente una participación mayoritaria en su negocio de consultoría cuando estaba luchando hace 2 años, cómo habíamos reestructurado su deuda y proporcionado nuevo capital que le permitió asegurar esos contratos importantes de los que estaba tan orgulloso, cómo el éxito que atribuía a su perspicacia empresarial y décadas de experiencia era en realidad el resultado de intervenciones estratégicas orquestadas por la hija que había pasado toda mi vida descartando como una decepción. El silencio en esa sala era absoluto, pesado y sofocante, roto solo por el sonido de mis tacones en el piso de madera mientras caminaba de regreso a mi asiento, mi corazón latiendo fuerte pero mis manos firmes, mi voz clara e inquebrantable mientras daba el golpe final. Dije que quería ser clara sobre algo, que no les estaba diciendo esto para ser cruel o vengativa, aunque estaría mintiendo si dijera que no había cierta satisfacción en finalmente corregir sus conceptos erróneos sobre mí, sino más bien porque pensé que merecían saber la verdad sobre su propio éxito, sobre de dónde realmente venía su financiamiento, sobre quién realmente había estado tomando las decisiones que dieron forma a sus negocios durante los últimos años. Expliqué que había mantenido mi anonimato no porque estuviera avergonzada de ayudarlos, sino porque quería ver si podían tener éxito por sus propios méritos, si podían construir algo real sin el ego y la arrogancia que siempre habían caracterizado su enfoque hacia los negocios y la familia, y admití que había estado decepcionada, aunque no sorprendida, al descubrir que cuando se les daban recursos y oportunidades, principalmente solo los usaban para alimentar su propio sentido de superioridad y para crear plataformas para menospreciar a cualquiera que no encajara en su definición estrecha de éxito. Dije que de ahora en adelante tomaría un papel más activo en la gestión de mis inversiones, que reemplazaría a algunos miembros de la Junta e implementaría nuevas estructuras de supervisión, que esperaba mejor desempeño y mejor comportamiento de las empresas en mi cartera, y que si alguien tenía un problema con eso, eran bienvenidos a comprar mis acciones a la valoración actual del mercado, que sabía que ninguno de ellos podía permitirse porque me había asegurado de revisar sus situaciones financieras antes de esta noche. Las consecuencias de mi revelación fueron un caos en cámara lenta, con personas comenzando a reaccionar a diferentes velocidades, mientras las implicaciones completas de lo que había dicho comenzaban a hundirse. Miguel fue el primero en recuperarse lo suficiente para hablar, su voz temblando con una mezcla de shock e ira, mientras exigía saber por qué había hecho esto. ¿Por qué lo había mantenido en secreto? Si los había estado manipulando todo el tiempo por algún sentido enfermizo de venganza. Lo miré con calma
y dije que lo había hecho porque podía, porque tenía el capital y la experiencia y las conexiones para hacer estas inversiones, y porque a pesar de todo, a pesar de años de ser tratada como si no importara, todavía me preocupaba lo suficiente por mi familia como para intentar ayudarlos a tener éxito, incluso si eran demasiado ciegos para ver de dónde venía esa ayuda. Jessica se levantó tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás, su rostro enrojecido de ira y vergüenza, y me acusó de ser manipuladora y controladora, de construir algún esquema elaborado para hacerlos sentir pequeños, de violar su confianza al ocultar mi participación en sus negocios. Me reí de eso. Realmente me reí, porque la ironía era demasiado rica para ignorarla, y le pregunté cuándo exactamente había violado su confianza, cuándo exactamente habíamos establecido esta relación de confianza donde le debía transparencia completa, porque desde mi perspectiva, había pasado décadas siendo excluida de su confianza, siendo mantenida al margen de cada conversación familiar importante, siendo tratada como alguien cuya opinión e involucramiento no importaban. Dije que simplemente había jugado según las reglas que ellos habían establecido, que había operado en el mismo mundo de inversores anónimos y estructuras corporativas que todos usaban en sus negocios, y si se sentían engañados o manipulados, tal vez deberían considerar cómo se sentía ser despreciada y menospreciada durante 32 años, por personas que se suponía debían amarme y apoyarme. El tío Ricardo se recuperó de su shock lo suficiente para cambiar al modo de ataque, que era su respuesta predeterminada a cualquier cosa que desafiara su visión del mundo, y comenzó a fanfarronear sobre cómo esto probablemente era ilegal de alguna manera, cómo debía haber algún tipo de conflicto de intereses o violación fiduciaria, cómo iba a hacer que sus abogados investigaran esto y vieran si había fundamentos para algún tipo de acción legal. Le sonreí con genuina diversión y dije que todo se había hecho completamente de acuerdo con la ley, que tenía excelentes abogados que se habían asegurado de que cada inversión estuviera adecuadamente estructurada y documentada, que si quería desperdiciar dinero haciendo que sus propios abogados revisaran todo, era bienvenido a hacerlo, pero probablemente debería consultar con su contador primero para asegurarse de que realmente podía permitirse los honorarios legales. La expresión en su rostro no tenía precio, una mezcla de rabia impotente y humillación, y podía verlo luchando por encontrar alguna manera de reafirmar su dominio, algún ángulo de ataque que lo pusiera de vuelta en control de la situación, pero no había nada, absolutamente nada que pudiera hacer porque yo tenía todas las cartas y ambos lo sabíamos. Jennifer había comenzado a llorar, lo cual sospeché que era más sobre la naturaleza pública de la revelación que sobre la revelación en sí, porque toda su marca estaba construida sobre la imagen de la influencer autohecha, que había construido su imperio a través del trabajo duro y la conexión auténtica con sus seguidores. Y ahora todos en esa sala sabían que su éxito fue financiado por la misma prima que acababa de burlarse públicamente como un fracaso. Casi sentí pena por ella en ese momento. Casi. Pero luego recordé la malicia en su voz cuando había llamado a mis proyectos pequeños, la crueldad deliberada en su falsa simpatía, y me recordé a mí misma que ella había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Mi madre fue la que realmente me sorprendió, porque en lugar de saltar a defender a mis hermanos o atacarme por avergonzar a la familia, simplemente se sentó allí mirándome como si me estuviera viendo por primera vez, como si alguna extraña hubiera entrado usando la cara de su hija, y había algo en su expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido miedo. No podía decirlo con certeza. Mi padre, predeciblemente, trató de tomar el control de la situación, levantándose y anunciando que este no era ni el momento ni el lugar para este tipo de discusión, que los asuntos familiares deberían manejarse en privado, que todos estábamos emocionales y deberíamos reunirnos en unos días cuando todos se hubieran calmado y pudieran abordar esto racionalmente. Lo interrumpí y dije que no había nada que discutir, que simplemente había corregido algunos conceptos erróneos y compartido información que pensé que merecían tener, y que mis decisiones sobre administrar mis inversiones eran solo mías para tomar y no estaban sujetas a aprobación o debate familiar. Comenzó a discutir, a afirmar su autoridad patriarcal de la forma en que siempre lo había hecho, pero algo en mi expresión debe haberle advertido que esos días habían terminado, que cualquier poder que pensaba que tenía sobre mí se había evaporado en el momento en que revelé que controlaba más riqueza e influencia de lo que él jamás había soñado con lograr. Se sentó de nuevo,
luciendo de alguna manera más viejo, disminuido, y sentí una mezcla complicada de satisfacción y tristeza, porque parte de mí siempre había querido su respeto, su reconocimiento, su orgullo, pero no así, no a través de una revelación que lo obligaba a confrontar cuán equivocado había estado sobre mí. La fiesta se desintegró después de eso, con invitados haciendo excusas incómodas y escabulléndose mientras mi familia se sentaba en silencio atónito, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los amigos influencers de Jennifer ya estaban en sus teléfonos, probablemente actualizando a sus seguidores sobre el drama que acababan de presenciar, lo que significaba que esta historia estaría por todas las redes sociales en cuestión de horas, lo que significaba que la imagen cuidadosamente construida de Jennifer estaba a punto de recibir un golpe serio. Parte de mí se sintió culpable por eso, por el daño colateral que mi revelación había causado, pero una parte más grande de mí se sintió liberada, libre de la carga del secreto, libre del agotador espectáculo de ser alguien que no era, libre de la necesidad de proteger a personas que nunca me habían protegido. Recogí mis cosas y me preparé para irme, y mientras caminaba hacia la puerta, mi hermana Jessica agarró mi brazo, su agarre lo suficientemente fuerte como para ser doloroso, y me preguntó, con una voz cruda de emoción, por qué había hecho esto, por qué los había humillado frente a todos, si los odiaba tanto que quería destruir todo lo que habían construido. La miré, realmente la miré, y vi más allá de la ira y la vergüenza el miedo debajo, el terror de perder el control, el pánico de darse cuenta de que su éxito nunca había sido completamente suyo, y sentí un momento de compasión a pesar de todo. Dije que no los odiaba, que nunca los había odiado, pero que había terminado de ser invisible, terminado de ser despreciada, terminado de pretender que su trato hacia mí era aceptable o normal, o algo que simplemente debía soportar en silencio. Le dije que no había construido su negocio sola, que ninguno de ellos lo había hecho, que el éxito siempre era un esfuerzo colaborativo, incluso cuando nos gustaba contarnos historias sobre ser autohechos, y que tal vez era hora de que todos practicaran un poco de la humildad sobre la que siempre me habían dado sermones. El viaje a casa fue surrealista, con la adrenalina dando paso lentamente al agotamiento y una extraña sensación de anticlímax, porque había imaginado esta confrontación tantas veces a lo largo de los años. Había jugado diferentes versiones en mi cabeza durante noches sin dormir, y la realidad era tanto más dramática como menos satisfactoria de lo que había anticipado. Mi teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente con mensajes de texto y llamadas de miembros de la familia, algunos enojados, algunos confundidos, algunos exigiendo explicaciones o disculpas o reuniones, pero los ignoré a todos. Apagué mi teléfono y conduje por las calles tranquilas pensando en lo que venía después, en cómo avanzas después de quemar los puentes que te conectaban con tu pasado. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino, me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad y traté de averiguar cómo me sentía sobre lo que había hecho, si lo lamentaba o lo celebraba, o algo más complicado que cualquiera de esos extremos. La verdad era que me sentía vacía de una manera que no había esperado, como si hubiera gastado tanta energía construyendo hasta este momento, cargando este secreto y este resentimiento durante tanto tiempo, que ahora que estaba al descubierto, no sabía qué hacer con el espacio que había dejado atrás. Había pensado que la revelación se sentiría triunfante, vindicativa, que verlos darse cuenta de cuán equivocados habían estado sobre mí llenaría algún lugar vacío dentro de mí que había estado hueco desde la infancia, pero en cambio solo me sentía cansada y un poco triste. Triste por las relaciones que probablemente estaban irreparablemente dañadas. Triste por la familia que nunca había sido realmente lo que necesitaba que fuera. Triste por la versión más joven de mí misma que había creído que, si solo trabajaba lo suficientemente duro y lograba lo suficiente, finalmente ganaría el amor y el respeto que siempre había anhelado. Las siguientes semanas fueron una danza complicada de confrontaciones y conversaciones, con diferentes miembros de la familia acercándose en diferentes momentos, con diferentes enfoques, que iban desde la ira hasta la negación, hasta ramas de olivo tentativas. Miguel fue el primero en sentarse realmente conmigo, reuniéndose en una cafetería cerca de mi oficina donde no tendría que enfrentarme frente a otros miembros de la familia, y me hizo las preguntas que había esperado, sobre por qué había invertido en su empresa, si lo había estado poniendo a prueba de alguna manera, si había estado juzgando secretamente sus decisiones comerciales todo el tiempo.
Le dije la verdad, que fue que había invertido porque era una buena oportunidad, porque su empresa de construcción tenía fundamentos sólidos y potencial de crecimiento, porque mezclar familia y negocios no era ideal, pero a veces las oportunidades venían de lugares inesperados, y porque a pesar de todo, todavía era mi hermano y quería verlo tener éxito. Preguntó por qué lo había mantenido en secreto, y expliqué que lo había hecho parcialmente por razones profesionales, para mantener la separación entre mis vidas personal y comercial, pero también porque quería ver si podía tener éxito por mérito sin las complicaciones que habrían venido de saber que su hermana pequeña estaba financiando su expansión. Hablamos durante 3 horas, y al final podía verlo luchando con la disonancia cognitiva de reconciliar su imagen de mí, como el fracaso de la familia con la realidad de mí, como una inversora exitosa que había ayudado a construir su empresa, y me di cuenta de que este iba a ser el patrón, que cada uno de ellos tendría que pasar por este proceso de reconstruir su comprensión de quién era yo y lo que había logrado. Jessica tardó más en aceptarlo, pasando varias semanas oscilando entre mensajes de texto enojados, acusándome de varias traiciones y largos silencios donde presumiblemente procesaba todo con su terapeuta y su esposo, y su sistema de apoyo cuidadosamente seleccionado. Cuando finalmente nos reunimos, fue a petición suya, en una de sus boutiques después del horario de atención donde se sentía segura en su propio territorio, y comenzó diciéndome que lo que había hecho era manipulador e incorrecto, que había violado la confianza y los límites que deberían existir entre los miembros de la familia, que debería haberles dicho desde el principio sobre mi participación en sus negocios. Escuché sin interrumpir, la dejé sacar todo, y luego le hice una pregunta simple, que creo la tomó desprevenida, que era si alguna vez había considerado que tal vez debería haber tomado más interés en mi vida, en mi trabajo, en mis logros, que tal vez si se hubiera molestado en conocerme realmente, en lugar de simplemente asumir que era un fracaso, podría haber aprendido sobre mi éxito a través de una conversación familiar normal, en lugar de a través de una revelación dramática en una fiesta de cumpleaños. No tuvo una buena respuesta para eso, y vi su rostro mientras trataba de justificar años de comportamiento despectivo, años de tratarme como si no importara, y las excusas se secaron en su garganta porque ambas sabíamos la verdad, que había estado demasiado absorta en sí misma y demasiado invertida en su propia imagen de jerarquía familiar para verme como algo más que el papel que me había asignado. No nos reconciliamos exactamente esa noche, pero llegamos a una especie de entendimiento. Un reconocimiento de que nuestra relación había estado fundamentalmente desequilibrada y que si queríamos avanzar, tendría que ser en términos más iguales, con respeto mutuo reemplazando la lástima condescendiente que siempre me había ofrecido. Mi padre fue la conversación más difícil, parcialmente debido a las dinámicas generacionales y de género involucradas, parcialmente porque admitir que había estado equivocado sobre mí significaba admitir que todo su marco para entender el éxito y el valor estaba defectuoso, y los hombres de su generación y origen no hacen esas admisiones fácilmente. Nos reunimos en su oficina, rodeados de los diplomas y premios y fotos que documentaban su vida profesional, y trató de abordarlo como una negociación comercial, preguntando sobre la estrategia de mi fondo y mis planes para su empresa, y si tenía la intención de hacer cambios en la estructura de gestión. Respondí sus preguntas profesionalmente. Expliqué que creía en su experiencia incluso si no siempre había creído en su modelo de negocios, y que mi intención era fortalecer la empresa a través de una mejor capitalización y asociaciones estratégicas, no socavar su liderazgo. Pareció aliviado por eso, y me di cuenta de que su mayor miedo no era que hubiera invertido en su empresa, sino que pudiera usar esa inversión para humillarlo, de la forma en que él había participado en humillarme a mí. Pensé en dejarlo libre, en dejar ese miedo sin abordar y simplemente avanzar con los negocios como de costumbre, pero no pude hacerlo. No pude dejar que el pasado quedara sin reconocer, como si no importara, como si esos 32 años de desprecio y condescendencia pudieran simplemente barrerse debajo de la alfombra en favor de mantener una ficción cómoda. Así que le dije que necesitaba que entendiera algo, que durante toda mi vida me había sentido como si fuera invisible para él, como si nada de lo que hiciera importara, a menos que encajara en sus categorías predeterminadas de logro aceptable, y que el dolor de ser despreciada por tu propio padre, de nunca ser lo suficientemente buena o lo suficientemente interesante,
o lo suficientemente impresionante para ganar su atención y respeto. Era algo que no desaparecía simplemente porque las circunstancias habían cambiado. Se sentó allí en silencio durante mucho tiempo, y vi emociones cruzando su rostro que rara vez había visto antes, algo que parecía vergüenza y arrepentimiento, y tal vez incluso comprensión, y cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, despojada de la autoridad y confianza que usualmente la caracterizaban. Dijo que nunca había querido hacerme sentir invisible, que siempre me había amado y estado orgulloso de mí a su manera, pero que no había sabido cómo relacionarse conmigo, no había entendido mis intereses o mis metas, y había recurrido al único enfoque de crianza que conocía, que era empujar a sus hijos hacia marcadores convencionales de éxito. Admitió que había estado equivocado, que había dejado que sus propias limitaciones y prejuicios le impidieran verme claramente, apreciar mis fortalezas y logros únicos, y que lamentaba los años de dolor que su desprecio había causado. No fue una disculpa perfecta, y no borró décadas de herida, pero era algo, un comienzo, un reconocimiento de que tal vez nuestra relación podría evolucionar hacia algo más auténtico y mutuo. Le dije que apreciaba su honestidad, que quería avanzar pero que necesitaba que realmente me viera, que se interesara en mi vida y mi trabajo no porque había demostrado ser exitosa de maneras que finalmente podía entender, sino porque era su hija, y merecía ese interés independientemente de mis logros o falta de ellos. Asintió, y pensé que vi lágrimas en sus ojos, aunque las parpadeó antes de que pudiera estar segura, y nos dimos la mano a través de su escritorio como socios comerciales sellando un acuerdo, lo cual tal vez era la única forma en que sabía cómo marcar esta transición en nuestra relación. El tío Ricardo nunca realmente aceptó las cosas, lo cual no me sorprendió, porque algunas personas están demasiado invertidas en su propia superioridad para reconocer alguna vez cuando han estado equivocadas, y toda su identidad estaba construida sobre ser el empresario exitoso que dispensaba sabiduría a miembros de la familia menos capaces. Contrató abogados para revisar todos los documentos de inversión, buscando alguna laguna o irregularidad que le diera fundamentos para desafiar mi participación, pero por supuesto, no había nada, porque había sido meticulosa al asegurar que todo fuera legal y adecuadamente estructurado. Eventualmente, compró mi participación en su empresa a valor de mercado, lo cual le exigió asumir una deuda significativa y traer otros inversores, lo que diluyó considerablemente su propiedad y control, pero aparentemente eso era preferible a trabajar conmigo o admitir que yo había contribuido a su éxito. Lo dejé ir sin pelear, porque había aprendido que no todas las relaciones valen la pena salvar, que a veces lo más saludable que puedes hacer es alejarte de personas que están determinadas a malinterpretarte e infravalorarte. Jennifer pasó por una crisis muy pública cuando la historia de la fiesta se filtró en línea, con sus seguidores dividiéndose en campos de personas que pensaban que todo era hilarante y personas que se sintieron traicionadas por su falta de autenticidad, pero eventualmente reconstruyó su marca en torno a una narrativa de aprender humildad y reconocer privilegios, lo cual era irónico, pero también algo impresionante en su desvergüenza. Intercambiamos mensajes de texto educados en cumpleaños y días festivos ahora, pero no estamos cerca, y creo que ambas lo preferimos así, una distancia cómoda que nos permite ser familia sin tener que pretender que realmente nos agradamos mucho. La transformación en cómo me trató mi familia después de esa noche fue tanto gratificante como algo vacía, porque el respeto que siempre había querido vino no de que finalmente vieran mi valor intrínseco, sino de su reconocimiento de mi poder financiero y éxito comercial, que eran exactamente las métricas externas que siempre había resentido que priorizaran. Mi madre comenzó a llamarme semanalmente, preguntando sobre mi trabajo y mi vida de una manera que nunca había hecho antes, pero podía escuchar el esfuerzo en su voz, la decisión consciente de mostrar interés en lugar de curiosidad genuina, y me preguntaba si era capaz de relacionarse conmigo de otra manera, o si esto era lo mejor que podíamos esperar. Mis hermanos me incluyeron en discusiones y decisiones familiares de las que siempre había sido excluida, pero sospeché que era más sobre mantener buenas relaciones con alguien que tenía el poder de afectar sus negocios que sobre valorar realmente mi opinión o presencia. Tuve que hacer las paces con la realidad de que obtener lo que quieres no siempre se siente de la manera que imaginaste que lo haría, que la validación que viene de la intimidación o la necesidad es fundamentalmente diferente de la validación que viene de la apreciación y el amor genuinos,
y que tal vez algunas relaciones familiares están simplemente demasiado dañadas o demasiado fundadas en la disfunción para volverse verdaderamente saludables alguna vez. Pero también reconocí que había cambiado a través de este proceso, que finalmente había dejado de esperar su aprobación y había comenzado a definir el éxito y el valor en mis propios términos, que había aprendido a valorar mi propia opinión de mí misma más que su opinión de mí, lo cual probablemente era la verdadera victoria, incluso si no se sentía triunfante de las formas que había imaginado. Mirando hacia atrás ahora, 6 meses después de esa fiesta de cumpleaños que cambió todo, me encuentro pensando en el costo de los secretos y el precio de la revelación, sobre lo que ganamos y lo que perdemos cuando finalmente decimos la verdad después de años de silencio. Construí toda mi vida adulta alrededor de un secreto, alrededor de la brecha entre quién parecía ser y quién realmente era, y esa brecha se convirtió en tanta parte de mi identidad que no estoy segura de que me conociera completamente a mí misma fuera de ella. La revelación en la fiesta me liberó de esa carga, me liberó del agotador espectáculo de ser la decepción de la familia, mientras secretamente era su benefactora, pero también me quitó algo que le había dado a mi vida una especie de estructura narrativa, un sentido de propósito y dirección construido alrededor de probarme a mí misma y prepararme para un ajuste de cuentas eventual. Ahora que el ajuste de cuentas ha sucedido, ahora que conocen la verdad, me queda averiguar qué viene después, cómo se ve mi vida, cuando no está organizada alrededor de esta misión secreta de tener éxito, a pesar de sus dudas, de construir algo significativo mientras permanecían felizmente inconscientes. He estado trabajando con una terapeuta para desenredar todas las emociones complicadas alrededor de la familia, y el éxito y la validación, y me preguntó una vez si habría invertido en sus negocios si hubiera sabido que llevaría a este resultado, si hubiera sabido que revelar mi participación cambiaría fundamentalmente cada relación familiar que tenía. Lo pensé durante mucho tiempo, y la respuesta honesta es que no lo sé, que hice esas inversiones por una mezcla tan complicada de razones, algunas altruistas, y algunas vengativas, y algunas puramente financieras, que es imposible separarlas, o saber qué habría hecho diferente con una previsión perfecta. Lo que sí sé es que no lamento haberles dicho la verdad, que no lamento finalmente haberme defendido y exigido reconocimiento y respeto, incluso si la forma en que lo hice fue dramática y pública y diseñada para maximizar su incomodidad. Pasaron décadas haciéndome sentir incómoda, haciéndome sentir pequeña e inadecuada e invisible, y aunque la venganza no debería ser un motivador principal para las decisiones importantes de la vida, soy lo suficientemente humana como para admitir que hubo satisfacción en verlos retorcerse, en obligarlos a confrontar la realidad que habían trabajado tan duro para ignorar. Más importante, estoy orgullosa de lo que construí, del negocio que creé, y las inversiones que hice, y el éxito que logré completamente en mis propios términos, sin depender de conexiones familiares o riqueza heredada, o ninguna de las ventajas que mis hermanos dieron por sentadas. Me probé a mí misma que podía tener éxito en el mundo real, en mercados competitivos donde el desempeño importaba más que los apellidos, y ese autoconocimiento, esa confianza en mis propias capacidades, es algo que nadie puede quitarme independientemente de cómo nuestras relaciones familiares evolucionen o involucionen desde aquí. También he aprendido que no puedes hacer que las personas te vean si están determinadas a no hacerlo, que a veces el problema no es tu visibilidad sino su disposición a mirar, y que buscar validación de personas que son fundamentalmente incapaces de proporcionarla es una receta para la decepción de por vida. El mundo de los negocios también ha sido interesante, porque se corrió la voz sobre lo que sucedió, sobre la capitalista de riesgo que había estado financiando secretamente las empresas de su propia familia, y las reacciones han sido mixtas, con algunas personas admirando el pensamiento estratégico y la discreción, mientras que otras cuestionaban la ética y los conflictos de intereses involucrados. He tenido que hacer muchas explicaciones a socios e inversores y miembros de la Junta sobre por qué tomé las decisiones que tomé, sobre cómo manejé los posibles conflictos, sobre qué salvaguardas tenía en su lugar para asegurar que estaba actuando en el mejor interés de todas las partes interesadas y no solo avanzando alguna agenda familiar personal. La mayoría de las personas han sido comprensivas una vez que han escuchado la historia completa y revisado la documentación, reconociendo que en realidad fui más allá de los protocolos estándar para mantener límites y estándares profesionales apropiados, pero ha habido algunas relaciones que se tensaron o terminaron
porque las personas sintieron que debería haber sido más transparente desde el principio. He aceptado eso como una consecuencia necesaria de mis elecciones, reconociendo que operar en secreto, incluso por buenas razones, crea preguntas legítimas sobre confianza y transparencia que no siempre pueden responderse satisfactoriamente después del hecho. Pero también he comenzado a ser más abierta sobre mi filosofía de inversión, sobre buscar oportunidades en lugares que otros pasan por alto, sobre el valor de entender los negocios desde adentro hacia afuera, sobre cómo la conexión personal con una industria o comunidad puede proporcionar conocimientos que el análisis financiero puro podría perder. Y creo que esa autenticidad, esa disposición a ser honesta sobre mi enfoque incluso cuando no es convencional, en realidad ha fortalecido mi reputación en algunos sectores. Quiero tomarme un momento para preguntarte algo, y realmente quiero que lo pienses antes de responder en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has estado en una situación donde fuiste completamente subestimado por las personas que deberían haberte conocido mejor? ¿Alguna vez lograste algo significativo que nadie reconoció porque no encajaba en su narrativa predeterminada sobre quién se suponía que eras? ¿Cómo lo manejaste? ¿Los confrontaste? ¿O lo dejaste pasar? ¿O encontraste algún camino intermedio que yo no he descubierto todavía? Tengo genuina curiosidad por tus experiencias, porque una cosa que he aprendido a través de todo esto es que la dinámica familiar es complicada para todos, que todos llevamos cicatrices de sentirnos invisibles o infravalorados, y que a veces compartir estas historias nos ayuda a sentirnos menos solos en nuestras luchas. Por favor, comenta abajo con tus pensamientos y experiencias, porque leo cada comentario y encuentro valor real en escuchar diferentes perspectivas sobre estos desafíos humanos universales. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Podría darles coraje o consuelo, o simplemente el conocimiento de que no están locos por sentirse heridos por las personas que se supone deben amarlos incondicionalmente. Las lecciones que he sacado de esta experiencia son numerosas y a veces contradictorias, lo cual supongo que es apropiado para cualquier evento de vida significativo que te obliga a cuestionar suposiciones fundamentales sobre ti mismo y tus relaciones. He aprendido que el éxito es complicado, que lograr tus metas no necesariamente resuelve los problemas emocionales que te impulsaron a perseguir esas metas en primer lugar, que la validación externa es hueca si no has hecho el trabajo interno de valorarte independientemente de las opiniones de los demás. He aprendido que las relaciones familiares son resistentes de algunas maneras y frágiles de otras, que puedes sobrevivir rupturas y confrontaciones importantes pero que las cicatrices permanecen, que el perdón es posible pero el olvido no, que avanzar no significa pretender que el pasado no sucedió, sino más bien aceptarlo y elegir no dejar que defina tu futuro. He aprendido que los secretos tienen un costo, que ocultar partes de ti mismo a las personas más cercanas crea distancia y distorsión, que puede envenenar las relaciones, incluso cuando los secretos mismos son benignos o incluso altruistas. He aprendido que el momento importa, que podría haber habido mejores formas y mejores momentos para revelar lo que había estado ocultando, que la confrontación dramática puede ser satisfactoria, pero no siempre es el enfoque más productivo para resolver conflictos de larga data. Pero también he aprendido que a veces el drama es necesario, que a veces tienes que romper cosas para reconstruirlas mejor, que a veces la única manera de llamar la atención de las personas es sacarlas de sus suposiciones cómodas y obligarlas a ver lo que han estado ignorando. Más importante, he aprendido algo sobre mí misma, sobre mi propia capacidad tanto para la paciencia como para la disrupción, sobre las formas en que había internalizado el juicio de mi familia, incluso cuando lo rechazaba conscientemente, sobre cuánta de mi identidad y motivación se construyó alrededor de probarles que estaban equivocados versus construir algo significativo por su propio bien. Esa realización ha sido incómoda pero valiosa, empujándome a examinar mis motivaciones más cuidadosamente en el futuro, para asegurarme de que estoy persiguiendo metas porque me importan y se alinean con mis valores, no solo porque impresionarían o sorprenderían a personas que dudaban de mí. He comenzado a cambiar mi enfoque de inversión ligeramente, buscando oportunidades que me emocionen intelectualmente y que se alineen con mi visión de cambio positivo en el mundo, en lugar de solo perseguir rendimientos o construir una cartera que se vería impresionante para personas cuyas opiniones afirmaba que no me importaban.
También he comenzado a permitirme fallar ocasionalmente, a tomar riesgos en empresas que podrían no funcionar, a aceptar que no todo tiene que ser perfecto o exitoso, o diseñado para probar un punto, y que darme permiso para ser humana e imperfecta es en realidad más liberador que mantener la fachada de logro y competencia constantes. La verdad es que la revelación dramática en la fiesta de Jennifer no fue realmente el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde tengo que averiguar quién soy y quién quiero ser, cuando no estoy definida por la subestimación de mi familia hacia mí o por mi éxito secreto que contradecía sus suposiciones. Ha sido más difícil de lo que esperaba. Este proceso de reconstruir mi identidad alrededor de algo que no sea resentimiento y vindicación, de encontrar propósito y motivación que viene de dentro, en lugar de probar que otros están equivocados. He estado explorando nuevos intereses y relaciones fuera de la dinámica familiar, invirtiendo tiempo en amistades y conexiones comunitarias que no están cargadas con décadas de historia complicada, y estoy descubriendo partes de mí misma que se perdieron en algún lugar de los años que pasé enfocada en el éxito empresarial y el drama familiar. He comenzado a pintar de nuevo, algo que amaba cuando era adolescente, pero abandoné porque no era práctico o lucrativo, o probable que impresionara a nadie, y estoy encontrando alegría genuina en crear algo puramente para mi propia satisfacción, sin pensar en validación externa o métricas de logro. He estado viajando más, no a destinos de lujo exóticos que se verían bien en las redes sociales, sino a lugares que me interesan intelectual o emocionalmente, lugares con historia rica o belleza natural o significado cultural que alimenta mi alma en lugar de mi ego. ¿Y sabes qué? Estoy comenzando a sentir que tal vez la cosa más radical que puedo hacer, la declaración más poderosa que puedo hacer, es dejar de preocuparme tanto por la opinión de mi familia, dejar de definirme en relación con ellos en absoluto, simplemente vivir mi vida de acuerdo con mis propios valores e intereses y dejar que piensen lo que quieran pensar al respecto. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, porque los patrones familiares están profundamente arraigados y liberarse de ellos requiere un esfuerzo consciente constante, pero lo estoy intentando, genuinamente intentando reorientar mi vida alrededor de lo que me trae plenitud, en lugar de lo que probaría mi valor a personas que deberían haberlo reconocido desde el principio. Todavía dirijo mi fondo de inversión, todavía tomo decisiones estratégicas sobre negocios y oportunidades, todavía experimento satisfacción cuando las empresas tienen éxito y aprendo de ello cuando fracasan, pero estoy tratando de sostenerlo todo más ligeramente, de recordar que mi valor como ser humano no se mide por el desempeño de mi cartera o por si mi familia finalmente me respeta, sino por cómo trato a las personas, cómo contribuyo al mundo, cómo me presento para los valores que afirmo. Sostener. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias por escuchar, por darme tu tiempo y atención, por estar dispuesto a escuchar sobre la realidad desordenada y complicada de la disfunción familiar y el crecimiento personal y la lucha continua de definirte en tus propios términos. Espero que algo en mi experiencia resuene contigo, te ayude a sentirte menos solo en tus propias luchas, o tal vez te dé permiso para defenderte en situaciones donde has estado aceptando menos de lo que mereces. Si esta historia tocó tu corazón, o te hizo pensar en tus propias relaciones familiares de manera diferente, por favor dale like a este video, porque realmente ayuda al algoritmo a compartir estas historias con más personas que podrían necesitar escucharlas, personas que están sentadas en sus propios rincones metafóricos, en sus propias fiestas metafóricas, sintiéndose invisibles e infravaloradas, y preguntándose si vale la pena hablar, o si simplemente deberían seguir aceptando migajas de reconocimiento de personas que deberían estar ofreciéndoles asientos completos en la mesa. Y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a Yo lo viví, porque este canal está dedicado a compartir historias reales sobre luchas reales y crecimiento real. Historias que no tienen finales perfectos de Hollywood, pero que capturan algo honesto sobre lo que significa ser humano e imperfecto e intentar hacerlo mejor. Activa la campanita para que no te pierdas las historias futuras, porque te prometo que vienen más relatos de personas encontrando su voz y su poder y su valor de maneras inesperadas, más exploraciones de cómo navegamos el terreno complicado de la familia y el éxito y la identidad en un mundo que constantemente nos dice quiénes deberíamos ser. Tu apoyo significa todo, no solo para mí, sino para la comunidad que estamos construyendo aquí,
de personas que se niegan a aceptar la visión limitada de otras personas sobre quiénes son y qué son capaces de lograr. Gracias por ser parte de este viaje, por compartir tus propias historias en los comentarios, por crear un espacio donde todos podemos ser honestos sobre nuestras luchas y celebrar nuestras victorias, por poco convencionales que sean. Hasta la próxima vez. Sigue de pie en tu verdad, sigue exigiendo el respeto que mereces, y sigue recordando que tu valor no está determinado por la opinión de nadie, excepto la tuya propia. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. En serio, me encantaría leer tu experiencia. No olvides darle like si esta historia te tocó el corazón, suscribirte a Yo lo viví para más historias como esta, y activar las notificaciones porque cada semana traemos nuevas historias reales que te harán reflexionar sobre tu propia vida y tus propias relaciones. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal y lo que permite que más personas encuentren estas historias que tanto necesitan escuchar. Hasta pronto, y recuerda, tu historia también importa, tu voz también merece ser escuchada, y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto y reconocimiento que siempre has merecido.